Eres mi amor mayor, que me cautivó y me atrapó. Eres amor, 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 que me cautivó y me atrapó. Ya no puedo decidir, estás muy dentro de mí y por ti desespero. Amor, 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 que me cautivó y me atrapó. Amor, 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 que me cautivó y me atrapó. Digno, 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 digno. En tu dimensión, en tu dimensión, anhelo vivir en tu dimensión, Señor. Yo anhelo vivir. Eres mi amor mayor, que me cautivó y me atrapó. Digno, 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 digno. Amor, amor, que nadie puede resistir, que cautiva de verdad. Ya no puedo decidir, estás muy dentro de mí y por ti desespero. Amor, 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 que me cautivó y me atrapó. Digno, 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 único digno, ¿quién no te temerá, Señor? Amor, 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 que me cautivó y me atrapó. Eso. Los estaba esperando. Toquen bien fuerte. Yeah. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor,
y me atrapó. Oh, digno, 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 digno. Digno, digno. Digno de ver, digno, digno, digno. Digno, digno. Amor, amor, amor. Amor, 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 que me cautivó, me atrapó. Digno, digno, digno. Amor, amor, amor. Amor, amor, que me cautivó y me atrapó. Digno, digno, digno.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré. Buenos días para toda la iglesia en general. El Señor me les guarde. Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy, creyendo en sus misericordias, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y bueno, es un gusto estar cada jueves por este medio, ya que nos permite la oración en conjunto. Creemos en esa oración donde cerramos la puerta y oramos en lo secreto, y nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensa en público, pero también creemos totalmente en una oración en conjunto, donde como cuerpo de Cristo nos unimos a orar y usando estos medios. Les mando un saludito a todos los que están colocando mensajitos de buenos días por allí, por el chat. Que el Señor me les bendiga grandemente. Y en el día de hoy vamos a orar todos, ¿verdad? Aunque también es parte del secreto, porque a esta hora pues hay gente durmiendo, hay gente pues ya alistándose para trabajar y usted y yo estamos conectaditos, orándole al Señor en las casas, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar este tiempo de oración. Esperamos que usted no solo escuche la oración, sino que también ore con nosotros. Así que en el día de hoy tenemos dos líderes preciosos que nos van a dirigir y todos vamos a estar en esa dimensión. Entonces, por aquí tenemos a la líder Albani, al líder Oscar, que hoy nos están dirigiendo para que nuestras casas podamos entrar en esa dirección de oración. Bueno, amados, bendiciones para todos. Les invito a que nos pongamos en modo oración, en darle gratitud a Dios porque el hecho de estar hoy despiertos ya es una bendición, es la misericordia de Dios sobre nosotros. Vamos en esta mañana a hacer una oración muy especial por la iglesia. Vamos a orar hoy y entramos en tu presencia, Señor, en esta mañana. Buenos días, Padre, buenos días, Hijo, buenos días, Espíritu Santo. En esta mañana preciosa, mi amado Dios, nos presentamos ante ti, Señor, como los más necesitados de ti, Padre, pero también muy agradecidos, Dios, por este regalo maravilloso que nos das de poder hoy despertar, de poder abrir nuestros ojos, de poder levantarnos de nuestro lecho, Señor. Gracias por una noche de descanso donde pudimos renovar fuerzas para este nuevo día, Señor. Hoy, Padre precioso, queremos orar especialmente por tu iglesia, Dios, por tu iglesia aquí en la tierra, para que tú seas levantando, Señor, en nosotros esa pasión por relacionarnos contigo, mi Dios. Que seas tú la prioridad de nuestra vida, Señor, que seas tú el centro de nuestra vida cada día, papá. Que nosotros, Señor, tengamos en nuestro ser el deseo de intimar contigo, de tener una relación especial. Que cada día, mi buen Dios, ese sea el anhelo más grande, sea el primer deseo de cada mañana, relacionarnos contigo, poder tener, Dios, esa intimidad que nos lleve a enfrentar un día de luchas, de batallas, Señor, pero fortalecidos en ti, amado Dios. Que tu Santo Espíritu nos renueve, que tu Santo Espíritu nos llene cada día para llevar, Señor, a tener ese amor, esa pasión, Dios, por estar contigo, por pasar tiempos a solas contigo, Padre. Despierta en la iglesia, Señor, en nosotros que somos tu iglesia. Despierta en nosotros esa pasión, Padre, por orar, por clamar, Señor. Sabemos que estamos en últimos tiempos, Dios, y que estos últimos tiempos nos están absorbiendo de tal manera, Señor, que a veces no tenemos tiempo, que a veces
Parece que el tiempo no nos alcanzara, mi amado Dios, pero también creemos, Dios, que es el enemigo tratando de distraernos, de dispersarnos, Señor, de hacer que nuestra comunión contigo cada día sea más superficial. Pero creemos, Señor, que si nos enfocamos en clamar, si nos enfocamos en sacar ese tiempo para ti, oh Dios, el tiempo sí nos va a alcanzar. Padre, glorifícate en nuestras vidas, Señor amado. Dígale, Dios, toma mi vida. Yo quiero adorarte, yo quiero clamar, yo quiero, Señor, pagar el precio de la salvación por mi familia. Tu palabra dice que clamemos a ti, tú nos responderás, Señor. A veces no vemos respuestas, amado Dios, pero es porque nuestras oraciones son superficiales, porque son a la carrera, Dios, y tú quieres un tiempo de calidad, Padre. En todo tiempo tú estás dispuesto, esperándonos, Señor, para que pasemos ese tiempo de calidad contigo. Tú nunca nos dejas, Señor, en la sala de espera, siempre estás ahí, en cualquier hora esperando que lleguemos a tu presencia, que lleguemos a hablar contigo, amado Señor. Tú no necesitas que te pidamos citas porque estás dispuesto las 24 horas para nosotros, Señor. Permítenos enfocarnos, estar alineados contigo, con tu presencia, con tu voluntad, amado Dios. Que tu Santo Espíritu nos guíe a orar como conviene, mi amado Rey. Glorifícate, Señor, para que nuestras oraciones cada día sean con tiempo de calidad, sean oraciones que nos lleven a pedir tu voluntad, Dios, y no la nuestra. Que nos lleven, Señor, a orar, a clamar por las almas que se están perdiendo, por nuestra familia que te necesita, amado Dios. Señor, despierta, despierta a nosotros, Señor, ese anhelo por intimar, ese anhelo por orar, pero también levanta, Dios, adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Tú buscas tales adoradores, Padre, que podamos entrar en tu presencia con acción de gracias, reconociendo, Señor, tu divinidad, reconociendo tu poder, reconociendo, Señor, que solo tú eres santo, que solo tú eres digno, que solo tú eres glorioso, Señor, y que nuestros tiempos están en tus manos, Dios, que podamos levantarnos como esos adoradores que te buscaban de día y de noche, como esos hombres y mujeres de altar, esos hombres y mujeres que busquemos tu presencia. Señor, tú te gozas aun cuando tu pueblo se une a alabarte, cuando se une a adorarte, Dios. Y así sea por este medio, Señor, estamos unidos en oración para darte gloria, honra, honor, para reconocer que tú eres el primero en nuestra vida, que tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque solo hay gratitud, Señor. Lleva a tu pueblo, Dios, para que andemos en obediencia, mi amado Dios. Que nuestra meta sea obedecer, Padre, porque en la obediencia hay bendición. Si queremos respuesta, si queremos, Señor, ese favor tuyo todos los días, Dios, que nos metamos en la dimensión de obedecer a tu palabra, de obedecer tus mandatos, Señor, de obedecer las autoridades que tú has puesto sobre nosotros, amado Jesús. Creemos, Señor, que así como tú, mi precioso Jesús, te sujetaste en obediencia al Padre, ¿quién somos nosotros para no obedecer a tu palabra, para no obedecer a tus mandamientos? Señor, pon en el corazón de tu pueblo ese anhelo por andar en obediencia, el anhelo, Señor, por acudir a tu presencia cada día, que podamos, Señor, vivir en amor, que el amor, Señor, se ha enfriado, se ha acabado tanto y tu palabra lo advierte, que en los últimos tiempos el amor de muchos se acabará, el amor menguará, Señor, pero creemos que como hijos tuyos, tú nos guardas el corazón. Dígale, Dios, guarda mi corazón de la soberbia, del orgullo, de la altivez, que en mí haya amor, Señor, porque tu palabra nos enseña, Dios, que si somos sus discípulos debemos andar como tú anduviste en amor, amando, Señor, en todo tiempo, amando aún a las personas difíciles de amar, Dios poderoso. Permítenos, Señor, que en nuestro corazón haya amor para todos, que no hayan resentimientos. Dios, dígale, Señor, guarda mi corazón porque de él mana la vida. Y sé que si tengo un corazón sano hacia los demás, Padre, voy a poder reflejar sanidad también en mi cuerpo, Dios. Señor, glorifícate para que seamos personas de altar, seamos hijos
en los cuales nos gocemos en tu presencia, Dios, que tu presencia sea para nosotros la prioridad, que tu presencia sea para nosotros un deleite, amado Señor, que podamos vivir en esa dimensión de ser hombres y mujeres de altar, oh Dios, hombres y mujeres de reverencia, hombres y mujeres que andemos en integridad, mi buen Jesús. Padre, así como tu Hijo amado invocaba tu presencia, así como tu Hijo cuando estuvo en la tierra, Señor, apartaba esos tiempos a solas para estar contigo y siendo Él tu Hijo necesitaba orar, necesitaba clamar, necesitaba fortalecerse en tu presencia, Dios. Cuánto más nosotros, Señor, necesitamos ese tiempo de calidad en tu presencia, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque ¿a quién más iremos, Dios, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, que así como decía el rey David, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma te anhela, Señor, que podamos anhelar cada día tu presencia, oh Dios, que podamos anhelar cada día, así como anhelamos el alimento material, anhelemos ese alimento espiritual. Anhelemos cada día ese tiempo de calidad en tu presencia, Señor, porque cuando en la mañana te damos esa prioridad, Padre, podemos tener un día asegurado de bendición. O por lo menos si vienen problemas, si vienen dificultades, tenemos la fortaleza para enfrentar cada dificultad, para enfrentar cada aflicción. Estamos fortalecidos en el Espíritu, amado Señor, para vivir días difíciles, Padre, porque sabemos que en los últimos tiempos vienen días difíciles, pero si estamos cimentados y arraigados en ti, si estamos, Señor, de tu mano, si estamos alineados con tu voluntad, vamos a salir victoriosos, Padre, que cualquier noticia, por difícil que sea, por mala que sea, Señor, tú eres nuestra fortaleza y en todo tiempo vamos a tener, Dios, tu respaldo, tu dirección. Vamos a tener, Señor, esa gracia y ese favor tuyo donde quiera que vayamos, Padre. Hoy, Dios, te damos gracias porque el poder conectarnos, Señor, para ponernos en unidad, en comunión, y poder tener ese mismo propósito, Dios, que es venir a tu presencia, que es clamar unidos, Señor. Creemos que los cielos se abren a nuestro favor, Padre, y creemos que este es un día de gracia, que este es un día de bendición, amado Señor. Te damos gracias, papá, y seguimos en tu presencia, creyendo que tú estás aquí, Señor. Señor, seguimos en tu presencia. Te agradecemos por este día, Señor, y nos unimos a esa oración que hacía nuestra hermana Albani, Señor, creyendo que tu favor y tu misericordia están sobre nosotros. ¿Qué tal si usted, donde usted está, habla con el Señor, le dice, Señor, aquí está mi vida? Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te agradecemos por la oportunidad de poder tener un día más para adorarte, un día más para bendecirte. Gracias, Señor. Hoy queremos orar por nuestra iglesia, Señor. Hoy queremos orar para que nuestra iglesia permanezca siempre unida, Señor, para que todos los que somos miembros de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, podamos ser unidos, podamos ser hombres y mujeres, Señor, de altar, hombres y mujeres de devoción, hombres y mujeres que te amen, hombres y mujeres que te busquen, Señor. Oramos para que haya esa unidad, Señor. Oramos para que haya esa verdad siempre en nuestras vidas. Hoy queremos también orar, Señor, para que tú traigas a nuestra vida santidad. Yo quiero que usted ahí donde usted esté le diga al Señor, Señor, por favor, revela si en mí hay camino de perversidad y guíame por la senda eterna. Señor, hoy venimos delante de ti pidiéndote para que en nuestros corazones, para que nosotros, los que hacemos parte de tu iglesia, Señor, haya ese anhelo por la santidad, ese deseo por la santidad, ese anhelo profundo por la santidad. Hechos 12:14 dice la palabra de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero antes de eso dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.
Oramos, Señor, para que en nuestro corazón haya esa paz. Oramos para que en nuestro corazón y en nuestra vida haya esa santidad. Santidad es apartarme para Dios. Hoy oramos por todas esas cosas que nos roban la santidad. Hoy oramos, Señor, por esas conversaciones que a veces tenemos y sin darnos cuenta son conversaciones ociosas o conversaciones que no nos llevan a la santidad. Hoy oramos por todas esas acciones que a veces cometemos, que sin darnos cuenta, Señor, nos roba esa santidad. Y hoy te queremos pedir que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a ser santo, porque tú eres santo, Señor. Rompe en nosotros toda excusa, rompe en nosotros todo invento que a veces creemos y sacamos excusas diciendo que somos humanos, que que tenemos errores, y sabemos, Señor, que aunque somos humanos y aunque podemos tener errores y fallas, Señor, tu palabra dice que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie te verá, Señor. Hoy oro por esto tan importante, Señor, que a veces olvidamos. Yo quiero que usted, y donde usted esté, le diga: Señor, Señor, santifícame en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú eres bueno. Pero yo también quiero orar para que en nuestra iglesia, todas las personas que son parte de nuestra iglesia sean fortalecidas, sean llenas de la presencia de Dios. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Dios, a través de esta palabra, Señor, hoy te pedimos de ese consuelo, hoy te pedimos de esa fortaleza espiritual que en ocasiones, Señor, la necesitamos. Hoy, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que nos aflige, todo lo que nos debilita, todo lo que nos roba esa tranquilidad, Señor, hoy lo llevamos a ti. Y hoy creemos que en ti somos más que vencedores. Hoy creemos, Señor, que por medio de ti nosotros hemos vencido al maligno, Señor, por medio de la sangre de Jesús y por medio de la palabra del testimonio. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos fortaleces. Si usted está débil espiritualmente, yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, fortaléceme. Fortalece mi vida, Señor. Si usted está débil en cualquier área de su vida, yo quiero orar por usted en esta mañana para que el Señor le fortalezca, para que el Señor nos fortalezca, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. El Señor está con nosotros y el Señor nos da descanso. Pero también yo quiero orar para que nosotros como hijos de Dios seamos sensibles al Espíritu Santo. Espíritu Santo precioso, no queremos acordarnos de ti de vez en cuando, Señor. Espíritu Santo, tú eres Dios y queremos tenerte presente cada segundo, cada momento de nuestra vida. ¿A quién más iremos si tú eres nuestro consolador? ¿A quién más iremos si tú estás con nosotros todo el tiempo? Tú eres la presencia de Dios en esta tierra. Espíritu Santo, hoy quiero orar con todo mi corazón para que tú nos perdones. Y yo quiero orar pidiéndote, Espíritu Santo, haznos más sensible a tu voz. Espíritu Santo, inclinamos nuestro oído, Señor. Levantamos nuestro oído a ti para que tú nos hables, para que tú nos guíes en decisiones que tenemos que tomar, para que antes de tomar cualquier decisión no lo hagamos en emociones, sino que te busquemos y te preguntemos. Espíritu Santo, Efesios 4:30 dice, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hoy queremos ser tus hijos.
Y cuando somos tus hijos, Espíritu Santo, tú nos guías. Y cuando somos tus hijos, tú nos muestras el camino por el cual debemos andar. Y cuando somos tus hijos, tú nos muestras, Señor, y nos das esperanza en medio de la dificultad. Efesios 4:30, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Espíritu Santo, no te queremos contristar. Yo quiero que usted en su casita, desde donde usted está, no sé en qué parte de su casa está, usted le diga al Espíritu Santo, levante sus manitos y diga al Espíritu Santo, yo te pido perdón. Yo te pido perdón cuando te he contristado. Yo te pido perdón cuando me he olvidado de ti. Yo te pido perdón cuando no he confiado en ti. Nuestra vida está de tu mano, Señor. Y hoy queremos agradecerte. Hoy bendigo la iglesia Mover de Dios. Hoy bendigo cada persona que forma parte de nuestra iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Yo quiero orar por cada miembro de nuestra iglesia. Yo quiero orar por mis pastores. Yo quiero orar por nuestros líderes. Yo quiero orar por toda la membresía, servidores, niños, adultos mayores, jóvenes. Hoy bendecimos Mover de Dios. Y creo y declaro, Señor, que en el nombre de Jesús, la iglesia se levanta como una iglesia sensible, fuerte, llena del Espíritu Santo. Y Señor, oramos para que tú seas el Rey de nuestras vidas. Oramos para que nosotros siempre te demos el lugar que a ti te corresponde. Tú eres precioso, Espíritu Santo. Y hoy, más que pedirte, hoy queremos agradecerte por todo lo que nos das. Antes de terminar esta oración, yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstranos el camino por el cual debemos andar. Espíritu Santo, muéstranos esas decisiones que tenemos que tomar. Tal vez hoy necesitas tomar una decisión, tal vez esta semana necesitas tomar una decisión, pero no la vamos a tomar en nuestras fuerzas. Hoy acudimos a ti, Espíritu Santo, para que tú nos enseñes, nos guíes, nos instruyas. Y me pareces precioso porque tú eres muy lindo y siempre estás con nosotros. Perdónanos cuando no te recordamos. Espíritu Santo, tú eres el estandarte de tu iglesia, tú eres el aliento de tu iglesia. Y por eso te agradecemos. Señor Jesucristo, gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por dar tu vida por nosotros. Levanta cada día más a ICC Mover de Dios. Levanta tu iglesia. Guarda a nuestros pastores. Guarda a su familia. Guarda a los líderes. Guarda todo aquel que te ama, todo aquel que te sirve. Y convence al que no está contigo de pecado, de justicia y de juicio. Te agradecemos, Espíritu Santo, en esta mañana. Quiero dejarlos con nuestra pastora. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Vamos a tomar unos minutos para la porción bíblica del día de hoy, que nos va a dar ese aliento y esa motivación antes de que cantemos juntos, porque a nosotros nos gusta también cantar juntos, ¿verdad que sí? Es parte de lo que nos gusta hacer. Y entonces hay una porción de la palabra que es muy conocida y es Éxodo 33:15. Y dice, si tú mismo no vas con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Hoy usted va, digamos, a tratar de memorizar, de pronto no al pie de la letra, porque esta es una NTV,
pero la idea principal sí vamos a tomarla para hoy jueves 14 de mayo. Y es, si la presencia de Dios no va conmigo, yo no me muevo. No estoy, mejor dicho, no cuenten conmigo, en pocas palabras. Hoy jueves, no cuenten conmigo. Si la presencia de Dios no va conmigo a tomar esa decisión o a moverme, entonces no quiero moverme, no quiero absolutamente nada que tenga que ver con algo opuesto a lo que Dios quiere. Ahora, eso lo dijo Moisés, pero Sansón tiene un contraste diferente. Sansón, la historia en Jueces 16:20 dice, pero él, hablando pues de Sansón, no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Me quiero devolver. Moisés dijo, si tú mismo, o sea, si tu presencia conmigo no va, no nos hagas salir de este lugar. Y en el caso de Sansón, dice la escritura, pero él no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Son dos textos muy opuestos, ¿verdad? Y cuando la escritura nos muestra lo que Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, es interesante que Israel ya tenía una promesa, era una tierra que fluía leche y miel, o sea, esa era la promesa de Dios para ellos. Y Moisés entendió algo profundo que hoy usted y yo a las 5:25 de la mañana tenemos que recordar, o más bien recordarle a nuestra alma. Lo que entendió Moisés es, bueno, la promesa de la leche y la miel en una tierra bellísima ya está. Es una promesa, ¿sí? Pero Dios, bueno, por ahí en Éxodo 33, Dios le dice a Moisés que iba a enviar a un ángel delante del pueblo. Pero es tan lindo que Moisés no quería solamente la ayuda de ese ángel. Moisés quería a Dios mismo entrando con él. O sea, para Moisés, chévere la leche, chévere la miel, chévere la tierra. Y aquí es donde Moisés nos enseña, o sea que es posible tener bendiciones sin comunión con Dios. Es posible tener un ministerio sin intimar con Dios. Es posible avanzar en las bendiciones, pero estar vacío espiritualmente. Y Moisés lo entendió todo. Entonces, la mayor necesidad de nosotros como iglesia en general, pero pues hablamos a la iglesia Mover de Dios, la mayor necesidad de nosotros como iglesia Mover de Dios no es el éxito. O sea, chévere el éxito, pero no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad no son los recursos, no son ni siquiera las puertas abiertas. La mayor necesidad de nosotros es la presencia de Dios. Porque Moisés fue un hombre marcado por la presencia de Dios. Israel no se movía si la nube no se movía. De hecho, en Números 9:17 dice, cuando la nube se elevaba, más adelante dice, los israelitas levantaban el campamento. O sea, para dónde iba la nube. ¿Por qué? Porque la nube, digamos que significaba la presencia de Dios, era la que les daba la dirección, bueno, a este lugar, no a este, el tiempo, venga, ya es hora de partir, ya es hora de llegar. La estrategia, la nube les daba la seguridad y Moisés entendía que la diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios mismo. ¿Usted qué tiene? A Dios. De hecho, la escritura dice que el mismo Moisés reconocía y decía, ¿en qué se distinguirá tu pueblo y el de los demás pueblos? El mismo Dios le decía, en que mi presencia irá contigo y les daré descanso.
qué rico que hoy nosotros, antes de irnos a trabajar, a estudiar, bueno, lo que sea, que no, que tengamos ese carácter y ese pensamiento que tuvo eh, Moisés para lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, mire, forma el carácter. La presencia de Dios formó a Moisés. Y si formó a un Moisés tan fuerte y tan duro, imagínense lo que puede hacer con nosotros hoy. Eso es, o sea, hoy es una oportunidad de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Presencia de Dios y comunión con Dios, dos cosas dos lazos, pero que son dos cosas distintas. Entonces, la presencia de Dios transformó pensamientos. Nótese cómo Josué y Caleb fueron transformados. Las palabras fueron cambiadas. Por eso Dios no perdonó como el que el pueblo, teniendo la presencia de Dios, no cambiara su manera de pensar en el desierto. Y hay personas que pasan desiertos y no cambian la mentalidad y realmente lo que Dios quiere es llevarlos al desierto para que a través del desierto, digamos, se valore la presencia de Dios y cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestras prioridades. Nuestra prioridad no puede ser famosos en el Facebook, no puede ser famosos en Instagram. Nuestra prioridad no puede ser tener fama. Nuestra prioridad tiene que ser la presencia de Dios. Ahora, yo les mostraba el texto contraste de Sansón, ¿no? Porque Sansón, a diferencia de Moisés, tenía un llamado muy claro, muy definido. No era tan largo como el Moisés, que 40 años ahí como trabajando en él para poderlo llevar a cabo ese llamado. No, en el caso de Sansón era loable su unción, era loable esa fuerza, tenía un propósito tremendo, pero él empezó a jugar con el pecado, él empezó a decir, no, yo tengo el control, no, yo le doy manejo a esta sensualidad, yo le doy manejo a esta autosuficiencia, hasta que llegó un momento peligroso y dice la escritura que Moisés no se daba cuenta, o sea, no se dio cuenta que el Señor lo había abandonado. Entonces, él no perdió la fuerza primero, él perdió la presencia de Dios primero. Dicen, ay, que por cortar el pelo él perdió la fuerza. O sea, lo primero que perdió antes de un pelo fue la presencia de Dios. O sea, la fuerza era como la consecuencia de la presencia de Dios sobre él. Entonces, usted y yo hoy, jueves, hoy, no mañana, hoy vamos a interiorizar esta palabra, porque no nos podemos acostumbrar al pecado, mis amados. Sansón comenzó tolerando pequeñas desobediencias. Él empezó a acostumbrarse, mire, hoy en día se dice a normalizar. Y usted y yo no podemos normalizar lo que... Mire, David también pecó, pero David tuvo algo que le admiramos mucho. Y es que él no normalizó esas cosas, o sea, él reconocía lo que era. En el caso de Sansón, ¿no? Sansón como si nada hubiera pasado. Y eso hizo que perdiera la presencia de Dios. De hecho, Sansón, estoy segurísima que confiaba más en sí mismo que en Dios. Y es el contraste de Moisés. Moisés decía, yo voy, pero por favor, se lo pido, no me saque de aquí si tu presencia conmigo no va. Dice la escritura en Jueces 16:20 y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, mí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, como las otras. ¿Sí ven? Ya está normalizado eso yo con una oracioncita, eso yo con ir a dar un diezmo ya me soluciono. No, esta vez saldré y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué fuerte texto. Ahí se lo dejo para que le tome un pantallazo. Qué fuerte.
porque él creyó que podía seguir funcionando igual. Y el mayor peligro de nosotros como Iglesia Mover de Dios no se trata de no caer, sino darnos cuenta de que caemos y no tenemos la sensibilidad espiritual para volver a Dios. ¿Cómo ven ese texto, mis queridos? Entonces, Sansón siguió teniendo esa apariencia espiritual, pues tenía un cabello visible, una queratina espectacular, pero ya no tenía el respaldo espiritual. ¿Para qué queratinas? Si ya no tenía un respaldo de Dios, ya la presencia del Señor no estaba. Entonces, ¿cómo Moisés y Sansón tienen, a mí me gusta mucho esta imagen, yo aprendo más con imágenes que con letra, y cómo Moisés buscaba la presencia de Dios y cómo Sansón jugaba con la presencia de Dios, o sea, como esa batalla, cómo Moisés dependía de Dios, pero cómo Sansón dependía de sí mismo. Esta imagen la encontré por ahí en Facebook, y me pareció interesante guardarla, porque me pareció linda, leí cada partecita y me pareció bíblica. Pero es una realidad, como Moisés y Sansón, la presencia de Dios, el mismo Dios, pero el uno valoró la comunión y el otro valoró el placer. Y yo escucho muchos cristianos decir hoy, con mucho respeto lo digo, lo respeto, mas no lo comparto, no lo aplico en mi vida, decir, es que en esta vida es para disfrutarla. Y bueno, listo, amén, suena lindo, suena inspiracional. Y bueno, ¿qué es disfrutar? No, yo dedicarme a mi cuerpo, dedicarle a mi casa, dedicar a mi familia, dedicar a mis sueños, dedicar a mis cosas. Y uno dice, wow, qué fuerte que el cristianismo se enfoque más en valorar el placer que en valorar la comunión con Dios. Y con esto no quiero decir que digamos, lo que Dios quiere hacer conmigo esté mal. O sea, de hecho, todos anhelamos una cantidad de beneficios, la leche, la miel, la tierra, la fuerza de Sansón, o sea, está chévere, pero no es lo más importante, que es aquí lo grave. Entonces, ¿cómo por un lado Sansón, la desobediencia lo destruyó, pero cómo un Moisés duro así, que era todo fuerte, cómo la presencia de Dios lo transformó? Y estas no fueron solamente, o sea, no fueron solamente ellos, hubo varios, por lo menos a Saúl por allá se le ocurrió, querido, pues desobedecer, pero el pecado de Saúl fue más desobedecer continuamente a Dios. O sea, no fue solamente una vez que Saúl la embarró con Dios. Saúl desobedeció continuamente a Dios y rechazó la palabra. Por ahí Samuel dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, se apartó. O sea, imagínense uno de rey, la necesidad, o sea, todos necesitamos la presencia de Dios, pero un rey, imagínate, o sea, un rey para gobernar y para dirigir, sí o sí necesita el Espíritu del Señor. ¿Y qué pasó? Que empezó el tormento emocional, empezó a confundirse espiritualmente, por allá empezó a tener celos de David, una cantidad de cosas, aparte pues de que destruyó su reinado y pues hubo una muerte trágica en la vida de Saúl, y lo más triste fue que los hijos de Saúl, pues si la presencia de Dios la hubiera conservado Saúl, los hijos hubieran alcanzado esa bendición de trono, pero no, el hombre no le importó la presencia del Señor. Y mi oración en este día es que la iglesia, que todos los que están ahí conectaditos, que los estoy
que los estoy viendo por acá por el celular, que todos los que estamos conectados, que todos los que estamos escuchando, que aún los que se van a conectar en el resto del día, que no juguemos con la presencia de Dios y que eso revelado en nuestra vida, esa consagración que Dios nos llama a estar consagrados, pues que no pierda fuerza en nosotros. Porque mire a Sansón, o sea, él perdió, no es que si hubiera sido solo fuerza, o sea, él perdió la visión, acuérdese que fue humillado por los filisteos y terminó pues esclavizado. Y hubo muchos hombres que perdieron la presencia del Señor, como diría mi abuelita decía, por majadero. Esas eran las frases de ella, por majadero. Entonces, como el sacerdote Elí, por ejemplo, le permite los pecados a los hijos y no corrigió. A ver, por una parte tenía que corregirlos porque eran hijos. Uno a los hijos siempre los corrige. Así sean viejos, así estén grandes, no importa. Pero por otra parte, no corrigió la corrupción del sacerdocio, y el sacerdocio era algo sagrado, algo de Dios. Entonces, ¿cómo yo pongo a mis hijos por encima de lo que Dios dice? Y hay unas consecuencias porque Elí no solo pierde como ese respaldo de Dios, sino que se mueren sus hijos, hay derrota en Israel, el arca fue capturada, ¿se acuerdan cuando se la llevaron? Y él muere al recibir la noticia. Entonces, qué duro cuando la presencia de Dios ya no es lo más importante en mi vida. Y quiero dejarles eso en sus corazones, que la presencia del Señor sea lo más importante en sus vidas. ¿Sí? Judas caminó cerca de Jesús, pero él abrió el corazón al pecado y a la avaricia. ¿Y qué hizo? Él traicionó a Cristo, él quedó consumido por la culpa y la desesperación, y él terminó quitándose la vida, terminó suicidándose. La pregunta es, ¿había otra salida? Claro que había otra salida. Pastora, pero es que eso ya estaba escrito. Sí, ya estaba escrito de que le iban a traicionar, pero no por eso soy yo la que lo tengo que traicionar. Que lo traicione otro, yo no. ¿Sí? Es como decir, ¿por qué la parte fea, sucia, la tengo que tomar yo? Por allá por lo menos el rey Usías, dice la escritura que se llenó de orgullo y fue cuando estaba fuerte, cuando estaba fortalecido, él se llenó de orgullo y la presencia de Dios ya no era como tan importante en su vida, a tal punto que la consecuencia fue que quedó leproso. Fue separado, porque los leprosos lo separaban y perdió esa honra, pero yo creo que lo que más perdió este rey Usías fue él pierde la comunión con Dios, y yo creo que ahí sí gravísimo. Entonces, para ir terminando, mis amados, la presencia de Dios no se debe reemplazar por ninguna bendición, ni por la leche, ni por la miel, ni por la fuerza, ni por nada. La presencia de Dios, o sea, no se debe dar por sentado, o sea, debe de, como una matica, debe cuidarse, como la matica que les di a las mujeres el Día de la Madre. Les digo yo a las mujeres, oiga, si se les marchita eso, ya está grave la cosa. Pero la presencia de Dios sí se debe conservar. Se debe conservar intimando con el Señor. O sea, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero avanzar. Y chévere las bendiciones, pero la presencia de Dios es lo que más prima, o sea, lo más importante. Sansón con sus actos dijo, yo quiero avanzar sin la presencia de Dios, me da igual. Pero Moisés dijo, no, ni de riesgos, no quiero avanzar. La presencia de Dios es la que me va a llevar a avanzar. Entonces, uno terminó viendo la gloria de Dios y el otro terminó ciego. La pregunta es, usted y yo, ¿cómo queremos terminar nuestros días? Yo creo que
anhelando la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, mis amados, esa era la palabra que les quería compartir. Realmente en la Biblia vemos muchas tragedias, pero son tragedias para enseñarnos lo que no debemos hacer. Y yo creo que la verdadera tragedia espiritual no es perder dinero. Mire, el dinero se consigue. La posición, volvemos y arrancamos de cero, ¿sí? Ay, que es que yo pierdo reconocimiento. Hay un Dios que a usted, mi amado, lo reconoce. Pero la verdadera tragedia es vivir sin el respaldo y la presencia de Dios. Y lo peor, que no nos demos cuenta. Bendito el Señor que hace que todos los que estamos aquí conectaditos podamos conectarnos con Él, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que oráramos en esa dimensión, o sea, que la presencia de Dios jamás, 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 jamás se vaya de nuestras vidas, jamás, jamás. Que nosotros tengamos ese discernimiento, venga, ¿qué está pasando conmigo? O sea, que reaccionemos, pero que reaccionemos a tiempo. Y hay una canción preciosísima de Oasis que dice eso, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y a mí me encanta cantar con ustedes porque cantar es parte de orar. O sea, cuando cantamos, oramos. Entonces le quiero pedir el grande favor de que juntos podamos cantar esta canción preciosa del Señor. Y sé que Dios va a escuchar esas palabras que nacen del corazón más que de una canción. Vamos a cantar. Sé que te voy a encontrar. Quiero
reina, Señor. Te damos gracias, amado Señor, gracias, porque es tu presencia la que nos comprueba, Señor, que tú eres real, que Señor, no es como el mundo dice, de que Dios es solamente un mito o es un cuento, Señor, sino que es la presencia tuya misma la que nos sostiene, lo real que eres, lo poderoso que eres. Es tu presencia en nuestras vidas la que nos afirma como hijos de Dios. Y hoy, mis hermanos y yo, antes de empezar labores, antes de empezar el día, como lo hizo Jesús, se apartó y oró antes de que el sol saliera. Señor, nosotros antes de que el sol salga, Señor, hoy oramos y pedimos, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas. Hoy valoramos la presencia tuya, valoramos esa presencia tuya, Señor. Usted le va a decir, Señor, yo quiero valorar, ayúdame a valorar tu presencia. Yo no quiero ser como Sansón, yo no quiero ser como Elí, yo no quiero ser como el rey Usías, yo no quiero ser como ninguno de esos, yo no quiero ser ni como Judas, que no valoró la presencia tuya, Señor. Yo quiero valorar tu presencia, Señor. Ayúdame que tu presencia esté en mi corazón. Y usted le va a decir, Señor, la presencia tuya la necesito en mi corazón para tener paz, para que el amor tuyo fluya. Señor, que mi corazón, tu presencia hace que en mi corazón haya limpieza, haya esa transparencia, Señor, que tu presencia esté en mi mente. Y usted le va a pedir, mi hermano, en su casa, dígale, Señor, que tu presencia esté en mi mente para permanecer correctamente, para vencer la ansiedad, para vencer el temor, para vencer la crisis en mi mente, Señor, como campo de batalla. Señor, Dios mío, que tu presencia esté en mi vida, para crecer en oración, para crecer en fe, para crecer en comunión contigo, Señor, tu presencia. Señor, no está bien decir, llegó la presencia de Dios, porque tu presencia está en medio de nosotros. Somos nosotros los que la recibimos, somos nosotros los que nos preparamos para aceptar esa presencia tuya, para invocar tu presencia, Señor. Oramos para que tu presencia esté en nuestra familia, Señor, para que haya unidad, para que haya protección. Pero por encima de la bendición, Señor, tú eres mi mayor bendición, tú eres mi máxima bendición, Señor, mis hijos, que la presencia tuya esté en mis hijos. Y usted le va a decir, Señor, que tu presencia esté en mis hijos, Señor, tú los guías, tú los cubres en sabiduría tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que tu presencia esté en mi matrimonio, Señor. Métete a mi matrimonio, métete a mi hogar, métete en mi relación con mi pareja, Señor, para que solamente tú puedes ayudar a que la relación permanezca, Señor. Eres tú, Señor, es tu pacto, es tu fidelidad, Señor, es esa fuerza, es ese amor, Señor, que nuestras emociones, Señor, tu presencia esté, Dios mío, porque tú eres el único que sana las heridas, el único que conoce las tristezas, las cargas, Señor. En el nombre de Jesús, y cuando tu presencia está en un lugar, allí hay libertad. Y creemos que es tu presencia la que nos libera, la que nos limpia, la que nos purifica. Señor, necesitamos de tu presencia hoy para tomar decisiones, para elegir el camino correcto. Señor, ayúdanos en nuestras decisiones. Oramos por que tu presencia esté en mi cuerpo, en mi salud. Señor, por favor, fortaleza en todo nuestro ser. Pero no queremos amar más la fuerza como lo hizo Sansón. Queremos amar al Dios que nos da la fuerza, al Dios que da el trabajo, al Dios que da el estudio, al Dios que da sabiduría por excelencia, al Dios que nos enseña a administrar. Señor, no queremos poner nuestra fuerza en las finanzas o en cuánto tenemos económicamente. Señor, nuestra fuerza eres tú, Señor. No queremos tener fuerza en
¿Cuántos años tenemos de cristiano? No, esa no es nuestra fuerza. Nuestra fuerza es que tú permaneces en mí, Cristo, que gracias a Cristo yo soy fuerte, que gracias a Cristo yo soy fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Señor, mi fuerza no son mis amistades, mi fuerza no son el rodearme, a pesar de que me rodeo de personas correctas. Señor, esa tampoco es mi fuerza. Señor, mi fuerza eres tú. La máxima fuerza mía eres tú, Señor. Y mi servicio a ti, Señor, lo hago con todo mi corazón, pero tampoco esa es mi fuerza. Mi fuerza es el Dios del servicio, el Dios que me llamó, Señor. Mi fuerza no es mi casa, Señor, porque realmente el que forma el hogar, el que coloca amor unos por otros, eres tú, Señor. Así que tú eres mi mayor bendición, mi mayor fuerza, Señor. Hoy te pido que tú estés en mis pensamientos, en los pensamientos más secretos, para vivir en santidad, Señor. Que tú estés en mis palabras para hablar hoy vida, para hablar hoy bendición. Señor, que tu presencia esté en mi futuro para caminar bajo tu voluntad, Señor. Que en los momentos difíciles, Señor, tú seas mi fuerza y mi esperanza. No hay cómo solucionar, sino quién me ayuda a solucionar, y eres tú, Señor. Que cada día de mi vida tu presencia esté dentro de mí, porque sin ti no somos nada. Y usted le va a decir conmigo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques hoy de aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amamos tu presencia y te pido que tú llenes a mis hermanos, toda persona que está congregándose a través de esta conexión. Señor, oro por cada persona que se conectó y pido que tu presencia vaya con ellos hoy al trabajo, al estudio, a la universidad, al colegio. Señor, que hoy tu presencia, Dios mío, esté en mi mente y en mi corazón, que en la mañana, en la tarde y en la noche, Señor, yo pueda reflexionar, interiorizar acerca de Moisés y Sansón, que todo el tiempo esté retumbando en mi mente y en mi vida, Señor, estos textos bíblicos del día de hoy, la porción, la cita bíblica de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no quiero ignorar tu presencia, quiero valorar tu presencia, quiero enfocarme en que tú estés conmigo, que tú estés con y dentro de mí, Señor, y que la presencia tuya, Señor, sea mi mayor bendición, por encima de la leche y la miel, por encima de una buena salud, por encima de todo. Señor, tú eres lo que más anhelamos, y oramos por la iglesia Mover de Dios. Oramos, Señor, para que la presencia tuya, Señor, sea sobre esta comunidad, dentro de esta comunidad. Señor, lo más hermoso que tenemos nosotros eres tú, Señor. No nos faltes nunca tu presencia. Confiamos totalmente en tu presencia, Señor, y honramos en la casa, en la iglesia Mover de Dios, honramos tu presencia. Oramos por la iglesia en Colombia, Señor. Oramos para que se levante honrando tu presencia. Oramos por la iglesia a nivel del mundo entero, Señor. Oramos en este momento por Dios mío, por las personas que están enfermas en los hospitales, Señor, en especial en el Hospital San Vicente, Dios mío, ahí está la Clínica Santa Clara, Señor. Oramos por estas personas, oramos por las personas que están en la cárcel, Dios mío, en el nombre de Jesús, y pedimos por ellos. Y Señor, te rogamos en esta hora que tú les sanes su alma a través de tu presencia. Visítalos, Señor, y que la presencia tuya sea lo mejor, lo más importante para ellos, por encima de la sanidad, por encima de la libertad, por encima de todas las bendiciones de las cuales uno ora y pide. Que el mayor deseo de sus corazones sea que tú habites dentro de ellos siempre, hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Oramos, Dios mío, por los grupos de conexión hoy, Señor. Aquí están los líderes conectados
pidiendo por los grupos el día de hoy. Señor, dirígelos. Dios mío, úsalos en gran manera, usa a tus siervos y que la presencia tuya siempre esté en sus corazones. Oro para que la presencia tuya siempre habite dentro de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, úsalos como tú quieres, Dios mío, y trae unidad en los grupos de conexión, trae amor los unos por los otros en los grupos de conexión, en el nombre de Jesús. Y es tu presencia la que hará que salgan de esos grupos de conexión hoy transformados, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu amor y tu verdad, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén. El Señor me les bendiga, mis amados bellos, los amo mucho. Dios me los guarde.